que sean tratadas con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana, en cuanto al trabajo, la salud, educación, que en este caso, pues usted nos va a compartir en cuanto al tema de la educación. Muchísimas gracias, maestro Gerardo, y adelante, es un gusto escucharlo. Muchas gracias, doctora Azucena, pues entusiasmado por estar aquí en el Congreso. No sé qué tanto tiempo tenga, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más resumido también. Y bueno, dejen de poner, aquí está. Pues bueno, este tema de interés nace precisamente o se origina por la creación de la unidad de género que tenemos en nuestra rectoría. Y bueno, a través de ella, pues buscan los enlaces, los docentes, que podamos trabajar en cada uno de los planteles precisamente estos temas de no a la discriminación, al hostigamiento y al acoso sexual. En ellos, en la rectoría de la universidad, pues se crea estos protocolos para la prevención y atención y sanción en contra de las mujeres, estas políticas y protocolos, obviamente, que deben de ser muchos más inclusivos y no discriminatorios. Y bueno, nos cae de sorpresa, ¿verdad?, en los diferentes planteles estos temas que muchos de nosotros, del profesorado, pues también no necesariamente estamos tan... no tenemos, ¿verdad?, esa formación, ¿no?, en las ciencias sociales, y entonces el interés viene de eso, ¿no?, de que varios de nosotros tenemos una formación más de la administración, de la planeación estratégica, del diseño de proyectos, y que hemos dejado los temas de género, ¿verdad?, y que además es urgente, sí es visible en las universidades. Hoy podemos ver temas como en la UAM, en la UNAM, en el Politécnico Nacional, ¿verdad?, los movimientos feministas, y además estos acusaciones, ¿no?, hacia diferentes agentes educativos dentro de las universidades. Entonces, es primordial, es urgente, y por ello, pues, el tema de igualdad de género. Pero, muy específicamente, en el tema de masculinidades, lo tomamos más en serio acá en nuestro plantel, porque nos hemos dado cuenta que uno de los grandes obstáculos, pues han sido, o hemos sido más bien los hombres, ¿no? Ya sea por la indiferencia o por la inconsciencia de nuestros privilegios como varones en la sociedad, pues no hemos podido crear, ¿verdad?, esa unidad o esa equidad o esa igualdad de género entre nosotros. Y uno de los puntos importantes que comenzamos a trabajar el profesorado es precisamente reconocer las desigualdades que existen en nuestro país. En México, lamentablemente, la brecha de géneros se encuentra en un 76% y tenemos una posición de ranking del número 31 de 155 países, y aunque ha disminuido por eso, digamos que desde 2010 estábamos en la posición 91, ha disminuido, la brecha sigue siendo bastante amplia, ¿no? Esta brecha de género lo que mide es precisamente la desigualdad que existe de la participación entre hombres y mujeres en la economía, en el mundo laboral, en la política, en el acceso a la educación y la esperanza de vida. Y aunque se ha reducido esta brecha, muy precisamente el INCO señala que no precisamente refleja equidad o mayor, sobre todo en la parte de los ingresos y la parte laboral, no necesariamente está reflejando, pues, mayor igualdad o equidad. Es más, se entiende que el 70% de las mujeres que hoy están en la vida productiva ganan menos de 2 salarios mínimos, y pocas crecen también durante este trayecto profesional hasta llegar a puestos de toma de decisiones, pues que están mejor pagados, ¿no? Son las que menos accesos tienen, las que menos oportunidades tienen, y muy por el hecho de ser mujeres. Y así vamos a encontrar, pues, otras dimensiones, otras estadísticas, otros hechos que nos permiten saber de toda esta desigualdad, pero un elemento también importante de por qué involucrarnos los profesores, educarnos nosotros y educar a nuestro alumnado, precisamente son los índices, las tasas y los volúmenes de feminicidios en México, ¿no? Que aunque ha estado ya en una debacle, aún sigue siendo una constante, ¿no? Las agresiones, el acoso
y las muertes, ¿no?, de las mujeres aquí en nuestro país. Esa por una parte. Hay muchas otras más estadísticas, obviamente, pero nos enfocamos en estas que son como bastante visibles, observables todavía en México, y que nos permiten también de una u otra forma entender esta desigualdad desde los datos rudos y crudos, ¿no? Otro de los puntos importantes por las cuales estudiar a los hombres como tal, pues son ese reajuste social que ha venido llevándose a cabo sobre todo en América Latina, desde las guerras de independencia en nuestro país, en el propio América, las dictaduras, las crisis económicas y políticas que hemos tenido durante los últimos años. Y pues mientras el hombre sigue teniendo esos privilegios socialmente vistos, pues las mujeres, a pesar de las dificultades, pues han incorporado a la fuerza de trabajo, han tenido mayores años de escolaridad, han sido mejores calificadas para los puestos de trabajo y actualmente han modificado su planificación familiar, ¿no? Muchas de ellas en la actualidad prefieren desarrollarse profesionalmente primero antes de tener pues el tema de construir o formar una familia, ¿no? Entonces, estos espacios ganados por ellas han también reajustado nuestro orden, tanto mental, psicológico, ¿verdad? Y de actitudes hacia las mujeres. Y lo otro, finalmente, el otro punto importante que nos ha cambiado como la visión de las mujeres es precisamente estos movimientos feministas, el movimiento de la comunidad lésbico-gay, que tienen su agenda hasta el día de hoy todavía en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de estos derechos. Estos movimientos han sido muy importantes porque han visibilizado precisamente esta masculinidad hegemónica, este machismo opresivo que existe en América Latina, sobre todo esta desigualdad y esta violencia simbólica que se sigue viviendo hacia las mujeres, hacia otros hombres y hacia otros hombres con otra orientación sexual, ¿no? Y de ahí también pues nacen precisamente los estudios del hombre y de las nuevas masculinidades. Lo estoy haciendo, la verdad, demasiado resumido, pero es importante entender que estos movimientos feministas, la teoría queer, los estudios de la mujer, desde la visión de las mujeres y desde la visión de los hombres homosexuales y mujeres homosexuales y de las demás orientaciones sexuales, pues no tenían claro, más bien, no había estudios en los años 70 específicamente sobre la masculinidad del hombre. Tal vez sí había, más bien había sobre los roles sexuales, pero no estudiados desde la perspectiva de género, ¿no? Y eso es lo que nos comenzamos a descubrir que el género como tal dentro de lo masculino, pues estudiar el modelo tradicional, la violencia sexual que se vive tanto de manera doméstica como en la familia, como en las relaciones de pareja, la masculinidad desde el ámbito laboral, desde la salud reproductiva de la familia, ¿no? Y encontrando también esos estudios donde se plantean estas nuevas o en las masculinidades alternativas, ¿no? Que aquellos varones que a partir de estos movimientos, a partir de este reajuste social, a partir de la evidencia de los hechos estadísticos, pues van alejándose un poco más de este modelo tradicional. En América Latina específicamente, hay un auge de los estudios del hombre o de las masculinidades en Chile, en México, en Colombia, en Perú, y descubren muchos elementos o muchos vacíos que aún no estaban investigados, ¿no? Desde que no existe o no existía, perdón, información y análisis desde la perspectiva masculina y de los hombres y de los varones, que no había un conocimiento sistemático sobre los comportamientos, las subjetividades, corporeidades, patrones, conductas de lo masculino como objeto de estudio como tal. El objeto de estudio estaba centrado más en las mujeres y al ver estos vacíos de información, pues surgen estos estudios del hombre o de las masculinidades, ¿no? También se entiende que en aquellos momentos, en los años 90, no había una conciencia que existen diferentes y múltiples masculinidades y que dependen sobre todo de la parte cultural, histórica y del espacio y del tiempo.
Y así, de manera posterior de los 90, surgen otros temas, ¿no? Surgen otras temáticas, otros objetos de estudio de construcción social, sobre todo en América Latina, en boga de las epistemologías del sur, ¿verdad? Las masculinidades en nuestra región latinoamericana, el cuerpo y nuestra sexualidad, la violencia que ejerce el hombre, el machismo, el poder, las relaciones de poder de los hombres o de las masculinidades con las mujeres y con otros hombres, ¿sí? Las masculinidades desde el punto de vista de salud sexual, de las nuevas paternidades, de los distintos patrones de masculinidad hegemónicas, subordinadas, alternativas, ¿no? Y este machismo enraizado que tenemos en nuestra cultura latinoamericana. Entonces, todos estos estudios comienzan a dar, pues, información sobre por qué se está dando esta desigualdad en toda Latinoamérica, no solamente en México, y cómo es que la tendríamos que ir superando, ¿no? Y entonces, esta parte que hemos descubierto nosotros, el profesorado de la universidad, pues nos ha ayudado a documentarnos para poder después plantear una investigación de tipo exploratoria que nos permita también encontrar en nuestros alumnados cuáles son, pues, sus opiniones, sus críticas, sus formas de llevar lo masculino. ¿Y qué es lo masculino? Pues bueno, es difícil de definirlo, de conceptualizarlo, porque no existe como tal un masculino universal, sino más bien existen formas de relacionarse, ¿no? Y que tienen que ver con el género. Hay definiciones muy esencialistas que nos hablan de las características que deben de tener un hombre, de la esencia de qué es ser hombre, ¿no? Desde sus contradicciones, de ser irresponsable o agresivo y paternalista, desde su capacidad de arriesgarse él para con su familia, pero que no tiene tampoco un núcleo como tal, ¿no? De definición. Las definiciones más positivistas que proporcionan la información a través precisamente de los datos estadísticos, ¿no? De los patrones que tienen los hombres, pero que tampoco nos define como tal, ¿no? Esos patrones, cuántos hombres abandonan a sus hijos, cuántos hombres abandonan a sus esposas. Entonces, no tampoco da una definición concreta de qué es lo masculino. O las normativas, las definiciones normativas, que son la que nos dicta, ¿verdad?, la sociedad, lo que los hombres debemos de ser. Pero ninguna de estas nos da una definición. De hecho, Gauss nos habla de que el hombre, en lo masculino, está hecha como una especie de una cebolla, ¿no? Que tenemos capas y capas de información, de ritos, de palabras, de significados, de formas, de conductas, de patrones, que definitivamente no necesariamente nos identificamos muchas veces con esas formas, ¿no? Y que la masculinidad de una u otra forma es un poco volátil y que muchas veces se manifiesta solamente a nivel sociedad cuando nos mostramos violentos, competitivos e individualistas, ¿no? Entonces es cuando decimos, este podría ser un hombre, pero no hay más nada alejado que eso. Por el contrario, Viveros nos explica que la masculinidad precisamente no son atributos innatos, no nacemos con esos atributos o esos comportamientos, sino los vamos construyendo y que dependen mucho de la región, de la localidad donde vivimos, del contexto, de las relaciones de poder o de las relaciones de convivencia que desarrollamos en nuestra familia con otras mujeres, con otros hombres, con otros grupos de hombres, ¿sí? Y que se describen también durante un proceso histórico. No podemos hablar de lo masculino en la actualidad si no conocemos todo el proceso histórico que también como hombres hemos irnos adaptando, a todas las épocas y a los tiempos. Es muy importante también entender que de una u otra manera lo masculino en su definición, podríamos decir que no se negocia, ¿no? No es algo de la naturaleza, sino más bien se va negociando en los distintos ámbitos en los que nosotros nos vamos desenvolviendo y que ahí varían precisamente esos atributos y esos comportamientos. Con él específicamente nos explica que no debemos de entender la masculinidad como la oposición a la feminidad, es decir, no debemos entender que los hombres que somos o debemos de ser los violentos, los dominantes, los que, sobre todo en América Latina, ¿no? Los que sabemos jugar fútbol
o los que estamos más interesados en las conquistas sexuales. No debemos de tener la idea ya de que lo masculino es lo opuesto a lo femenino, sino más bien es el resultado de lo que somos como personas y que finalmente estamos construyendo nuestro género en un espacio cultural, ¿no? Y eso es muy importante porque va a depender de las prácticas, ¿sí? En las que estamos viviendo, ya sea en familia, en sociedad, en la escuela, en toda nuestra experiencia corporal, personal y cultural. Para estos estudios nos dimos cuenta también que es muy importante tener 3 puntos de coincidencia o consideraciones al hacer los estudios de hombre, por lo menos en nuestros espacios universitarios. Entender que los estudios no es de lo masculino, no hablarlo en singular, sino hablarlo en plural. Cuando entendamos que existen múltiples masculinidades, que existen diferentes formas o dispositivos de este género de poder, que podemos ver diferencias de que existen, cómo se comportan los hombres en la Ciudad de México, cómo se comportan en el norte del país, cómo se lleva lo masculino en el sur de nuestro país. Entonces, cuando lo entendamos de esa manera, vamos a dimensionar que estas múltiples masculinidades dependen precisamente de lo regional, de nuestra edad también. No nos comportamos en lo masculino, o más bien nos comportamos en lo masculino también dependiendo de nuestra edad, de nuestra clase social, de nuestra raza, de nuestra etnia, desde nuestra propia nacionalidad, ¿no? Y existen también otros aspectos que influyen en estas maneras de ser hombre o de ser masculino, ¿no? Y así encontramos, a través de estos estudios y a través de la documentación de esta investigación, mucho más documental en esta primera etapa, esos tipos de hombres. Los modelos tradicionales, los modelos más hegemónicos, los que siempre han vivido del privilegio y del poder, que generalmente son los hombres heterosexuales, blancos, con poder económico, independientes, autónomos, o que se muestran también así. No necesariamente lo son, pero también se pueden mostrar de esta manera, ¿no? Que son más proveedoras, más productivas, que toman más riesgos muchas veces. Y existen otras masculinidades que les llaman las NDH subordinadas, o otros autores como tradicional oprimida, que no ejercen violencia en su totalidad, ¿sí? Pero siguen teniendo o están oprimidos por estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Como lo vemos en las escuelas, ¿no? Que los famosos más hombres o los jóvenes hombres que son el grupo, ¿no? Que está en pro más bien del machismo, de la violencia, de saber quién es el más importante, el que tiene más fuerza, más poder, ¿no? Dentro del aula o dentro de la institución escolar. Y están en contra, pues, la masculinidad que está oprimida, ¿no? Que tiene que están alejados un poco de ese estereotipo, pero porque no tienen esa fuerza, ¿no? De decir que son parte de la mayoría y se vuelven una parte minoritaria. Están también las masculinidades híbridas, estas que están en transición hacia la igualdad de género. Estos hombres masculinos que tienen todavía en su discurso a lo mejor que son innovadores, que son en pro de la igualdad de género, en pro de la igualdad de las mujeres, que están en pro de los derechos homosexuales, pero no necesariamente comparten las demandas, no necesariamente visibilizan, no necesariamente demandan, ¿verdad? La paridad de género. Y están las masculinidades que sí son alternativas, ¿no? Esas masculinidades que sí están en favor o a favor de la igualdad de género y en contra de la violencia y que además se están adecuando a esta sociedad que requiere. Estas masculinidades también denominadas alternativas o igualitarias que se están construyendo desmarcándose de este modelo de masculinidad hegemónica, que denuncian, que eso es muy importante, estas nuevas masculinidades no se quedan al margen, están en favor y acompañan a las mujeres y a los otros hombres a denunciar y a rechazar la violencia machista. Están a favor de la igualdad de género, comparten las ideas feministas y sobre todo promueven, ¿sí?, estos valores de igualdad para crear las condiciones entre hombres y mujeres de manera pues igualitaria.
estos nuevos hombres denominados nuevas masculinidades o masculinidades alternativas e igualitarias están en una constante también revisión de su identidad, de su subjetividad, se van reeducando, repensando qué son esos aspectos patriarcales que todavía existen en ellos, sexistas, que todavía están dañando tanto para no avanzar en la igualdad de género como para también ser hombres, ¿no? Que en un momento dado estos parámetros hegemónicos, estos parámetros sociales que nos ha dictado precisamente la sociedad, parecen ser en lugar de patrones que nos puedan llevar a una convivencia, no, parece ser que más bien nos atrapan en una prisión, ¿verdad? De cómo se debe de ser hombre. Y entonces, estas nuevas masculinidades alternativas o igualitarias están reeducándose, repensándose, y muchos de ellos también han sido por esta formación y esta creencia en estas nuevas familias, ¿no? Y será muy importante también entender lo que pasa en las universidades, y entonces ahí comenzamos a tener un estado de ahí del arte de la cuestión, antecedentes que nos permitan primero conocer antes de entrar de lleno al tema acá en nuestros planteles, reconocer, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente en las universidades? Y lamentablemente, pues sí, encontramos que los espacios universitarios no necesariamente son libres de violencia y de discriminación, que lamentablemente la visión que tienen la mayoría de los académicos de las universidades, al pensar que somos personas educadas, progresistas y que según tenemos conciencia de las necesidades de nuestro país, pues pensamos que no existe esos espacios, ¿no?, de discriminación en la universidad. Y aunque han cambiado y se han hecho esfuerzos como les comentaba, ¿no?, las creaciones de unidades de género en algunas de las universidades de nuestro país, aún pues no han sido más bien suficientes, ¿no?, esos esfuerzos. Es necesario que se trabaje sobre la toma de conciencias, la sensibilización y concientización de los hombres para que para que se pueda no solamente sancionar, sino más bien cambiar, moldear, reajustar precisamente nuestras conductas. Muchos de los académicos también se han encontrado de que minimizan este problema de acoso y hostigamiento, ¿no? Pues parece ser que los toman como hechos aislados, no tan habituales, no tan normales en la vida universitaria, cuando al parecer sí lo son. También se encontró o también se detectó que en las universidades lo que para los hombres no es acoso y hostigamiento, para las mujeres sí lo es. Por tanto, con estas primeras impresiones de estas investigaciones, nos hemos dado a la tarea entonces de entender que la percepción que tenemos nosotros como hombres no es la misma percepción que se tiene desde las mujeres, ¿no? Y que se tiene que reeducarnos nosotros los docentes primero para poder después reeducar también a los hombres y también a las mujeres, porque muchas veces también no son conscientes de esos aspectos discriminatorios de hostigamiento y de acoso, ¿sí? En este estado del arte también nos encontramos que mayormente en las universidades pues sigue habiendo el tema de violencia sigue siendo importante, sigue siendo muy visible, de los hombres, de las masculinidades hegemónicas sobre y por las mujeres, contra los homosexuales y con otros hombres que precisamente no cumplen con el prototipo, ¿no? En estas investigaciones nos encontramos que dentro de las universidades existen pues empujones, abofeteo, golpe hacia las mujeres. Se niegan todavía los derechos a varios grupos de hombres homosexuales y mujeres homosexuales y de otros grupos de orientación sexual, y justifican lamentablemente todavía esa violencia a los grupos de la comunidad LGBT. Y se sigue dando, ¿sí?, esta violencia ejercida a hombres con menor edad, con menor fuerza, con menor poder dentro de las universidades. Muy
aunque no tiene una significancia importante, pero sí se han dado los casos de que estas personas que siguen ejerciendo estas masculinidades hegemónicas y violencia entre estos tres grupos de personas, pues han sufrido o han sido víctimas o han sido testigos de violencia en su familia, ya sea de manera física o de manera psicológica. Otro de los temas importantes que está aunado precisamente en las masculinidades hegemónicas es el alcohol. Y entendemos y ahí se entienden más bien dos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestras investigaciones. Es que hay hombres que toman riesgos en su juventud para hacerse hombres y hay hombres que evitan estos riesgos, ¿sí? Para no asumir, para asumir responsabilidades en los años universitarios. Entonces, el alcohol es uno de los dispositivos precisamente que les permite a los hombres dos cosas: tomar riesgos, negociar su hombría y también evadir esos sentimientos y frustraciones de que por ser hombre tengo que ser el fuerte, tengo que ser el proveedor o tengo que ser la persona que no llora, ¿no? Entonces, este también sigue siendo o es un dispositivo muy importante dentro de la juventud, que muchos de ellos consumen el alcoholismo para evidenciar su hombría. También nos encontramos con temas de opinión en la igualdad de género y lamentablemente hay una indiferencia todavía en los universitarios sobre el tema de la masculinidad tradicional. No les es indiferente el tema, si creen que el machismo, en este caso, no, no significa para ellos algo negativo o positivo, sino que son indiferentes. El porcentaje de hombres que rechazan la ideología machista es un 11%, es muy poco, y el 6% respalda la masculinidad tradicional. Obviamente, entre más grande sea también la edad de los hombres, más se asumen o más respaldan la ideología masculina tradicional. Entre más jóvenes, menos están aceptando, obviamente, la masculinidad tradicional. ¿Qué estrategias se están llevando en las universidades? Pues bueno, generalmente nos encontramos con estudios donde las estrategias solamente son o se limitan a contrarrestar las violencias sexistas, a sancionar, a protocolizar, a dar procedimientos, que además no es nada negativo, es positivo, ¿sí? A generar esas condiciones de prevención y sensibilización, pero muy pocos hacen en el tema de formar, sensibilizar y reeducar a los varones. También nos encontramos los daños que existen o los daños que hacen las masculinidades hegemónicas, y en este caso, pues porque limitan precisamente la capacidad de los hombres de percibirse vulnerables o frágiles, ¿no? Ante las situaciones de peligro o ante sus propias formaciones de carrera, ¿no? Como podemos ver o como podemos observar en las estadísticas, hay más hombres en las partes de ingenierías, hay menos hombres en las partes de artísticas, y muchos de los hombres entrevistados declaran precisamente que les gustaría entrar a los grupos de teatro, de música, y que precisamente esta masculinidad hegemónica, tanto en su casa como en la misma universidad, siguen limitando esas capacidades, ¿no? Siguen reprimiendo sus emociones y tienen que mostrarse muchas veces duros y pues agresivos, ¿no? Porque es lo que nos ha dictado la sociedad. Finalmente, los retos que tenemos ahora como universidad y en estos momentos, pues es que tenemos que reeducar, pero tenemos que evidenciar que ya plantearse a estas nuevas generaciones de hombres, plantearse o autorreferirse como masculinos hegemónicos, pues ya no es, ya resulta limitado, ya resulta obsoleto, injusto, que también el tiempo y el espacio en cada país y en cada región, pues son diferentes, que es muy probable que existen también espacios en nuestro país, en ciudades, en donde no necesariamente han comprendido todavía esta transgresión que existen o que existe contra las mujeres, y que existe también una indiferencia
de parte de los hombres, un alto porcentaje de hombres que tienen bastante indiferencia hacia los temas del feminismo y la igualdad de género. Entonces, esos son los retos que como universitarios tenemos que pues poner en la mesa de debate. Y bueno, ya para terminar, en estos pequeños avances que hemos tenido, recolección de información en los estudios, en este estudio exploratorio, después de ya recopilar toda la parte documental, pues en esos pequeños resultados nos hemos encontrado con cosas bastante fascinantes, que a pesar de que existen figuras bastante machistas en la familia, los alumnos de entre 18 y 23 años tienen una visión de cambio por los efectos de los movimientos feministas actuales. Todo esto, todo el trabajo de Me Too y de los movimientos actuales de las feministas, pues ha provocado precisamente estos cambios, ¿no? Y obviamente la visibilización en los medios de comunicación ha permitido que los hombres, que estos hombres vean, se ajusten, vayan contemplando y ser más empáticos en las relaciones de pareja o en las relaciones de comunicación y de convivencia con otras mujeres y con otros hombres. Se están adecuando a estas nuevas formas de convivencia. Todavía muy bien recuerdo que muchos alumnos también se encuentran en un proceso de crisis, no lo puse ahí, pero se encuentran en un proceso de crisis, no lo hemos entendido todavía muy bien, estamos en este tema, porque se sienten un poco también aislados, ¿no? Les han preguntado a ellos cómo se sienten, cómo están, cómo se sienten a la hora de subirse en un autobús. Ellos dicen que hasta tienen que agachar un poco la mirada, voltear la mirada, porque no quieren ser enfrentados precisamente por las propias mujeres, ¿no? En el decir, bueno, ¿y tú por qué me estás mirando? ¿Por qué me estás regresando a ver? Y entonces estos efectos que ha tenido, que sean buenos o malos, negativos o positivos, pero se ha tratado de repensarse de cómo actuar en esta nueva sociedad. También aceptan o comienzan a aceptar la diversidad sexual de sus compañeros y aunque de manera discreta, porque tal vez en la familia muchos todavía ocultan tener compañeros con otras orientaciones sexuales, fuera de ella, en la universidad y en otros espacios públicos, sí comienzan a aceptar más la diversidad sexual. Y algo que me parece también muy importante es que no se sienten ofendidos cuando ponen en duda su orientación y identidad sexual. Hay más seguridad de la identidad de género, no se sienten agredidos cuando les preguntan sobre su orientación sexual, cosa que sucedía anteriormente, ¿no? Que a los hombres cuando les preguntaban sobre su orientación sexual resultaba un poco agresiva la pregunta, ¿no? Y en la actualidad estos alumnos se sienten mucho más seguros de su propio género. Y bueno, con esto concluyo pues un poquito de manera rápida el tema de nuevas masculinidades en el entorno universitario. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestro Luis Gerardo. Muy interesante su tema. Vamos a darle oportunidad a los compañeros. Si alguien tiene alguna duda, es el momento, compañeros, de que hagan preguntas al maestro Luis Gerardo. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo pueden hacer de manera escrita o de viva voz. Si nadie tiene una pregunta, para avanzar a nuestra siguiente ponencia y agradecerle al maestro Luis Gerardo. Muy bien, creo que no hay preguntas, maestro Luis. Muchísimas gracias. Un placer escucharlo y gracias por acompañarnos en este congreso. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Gracias. Vamos a continuar. Toca el turno del trinomio. De la maestra Katia. A ver, permítanme, vamos a revisar el programa. Es la maestra Guadalupe Zavala, Katia Alexandra Ovalle y la maestra Dafne González con el tema de pensamiento, lógica y aprendizaje del inglés
como lengua extranjera en estudiantes de contextos indígenas. Les damos la bienvenida, maestras. Y tienen su tiempo de participación. ¿Se encuentran ya presentes las maestras? ¿Hay alguna maestra de las del trinomio para la siguiente presentación? Si no, para continuar con nuestro siguiente ponente. Vamos a darles 3 minutos para ver si están presentes y si no, de lo contrario, seguimos con nuestra siguiente ponencia. ¿Cómo sigues tú, Beto?